Las panorámicas eran inmensamente vacías. Todo lo que se veía estaba hecho para la grandeza y la libertad, y poseía una inigualable nobleza. Memorias de África, Isaac Dinesen. Había repetido la cuenta más de 4 veces, pero por mucho que cambiara el orden de las operaciones o contara de atrás para adelante, el resultado seguía siendo el mismo. Becca se pasó una mano por la frente ligeramente sudorosa, pese a que acababa de terminar la estación de las lluvias largas y en junio las temperaturas solían ser más frescas. Un resoplido sonó en su oreja y, con la rapidez de reflejos que da la práctica, arrebató de los belfos ávidos de Twiggy la hoja de papel llena de tachones en el último segundo. No, Twiggy, no puedes comerte esto, son cosas importantes. Los grandes ojos castaños le dirigieron una mirada de dulce reproche y, aunque sus preocupaciones estaban lejos de haber desaparecido, Becca no pudo menos que sonreír al acariciar la suave piel de la frente de la jirafa, antes de retirar unas hojas que habían quedado atrapadas alrededor de los hocicones, las 2 protuberancias de cartílago cubiertas de piel a las que la mayoría de la gente llamaba simplemente cuernos, que servían, entre otras cosas, para distinguir a los machos de las hembras. Becca se levantó y, con un cariñoso empujón, obligó a Twiggy a sacar la cabeza de la habitación y cerró la ventana. En cuanto se deshizo de la siempre hambrienta jirafa, volvió a dejarse caer en la silla con un suspiro y trató de concentrarse de nuevo en las cuentas. En ese momento llamaron a la puerta y, sin esperar respuesta, una mujer negra muy alta, que llevaba un pañuelo de colores brillantes anudado en la cabeza, entró en la habitación con una pequeña bandeja en la que llevaba té y tostadas. No queda mantequilla. Gracias, Jerry, eres un ángel. Becca, aliviada por esa nueva distracción, le lanzó sonrisa antes de abalanzarse sobre una de las tostadas cubiertas con una capa ligera de mermelada y dijo con la boca llena: en cuanto termine con esto, te prometo que le pediré a Macory un poco de leche y prepararé la mantequilla. La mujer echó una mirada sagaz al papel arrugado y lleno de tachones que la joven había hecho a un lado y a la carta abierta que estaba junto a él. Trabajosamente, Becca había insistido en enseñarla a leer al tiempo que ella misma aprendía en la escuela misional, pero Jerry nunca había conseguido dominar del todo aquel difícil arte. También el inglés hablado se le resistía y cuando hablaba en ese idioma no podía evitar salpicar las frases con términos provenientes del la lengua nilótica de los Masái, o del Swahili. Consiguió descifrar las letras del nombre que había debajo de una firma sin florituras: M-A-T-T, J-A-R, Re-T-T-Machere. El nombre del hombre a quien su querida Becca odiaba más que a nadie en el mundo. Las cartas de aquel bufete de abogados ya llegaban en tiempos del padre de Becca, pero en los últimos meses se habían vuelto amenazantes y ya no las firmaba Arthur Jarrett, sino el mencionado Matt. Becca le había dicho que el viejo Jarrett había fallecido y que el bufete había pasado a manos de su hijo. ¿Problemas? Sin dejar de masticar, Becca se encogió de hombros, los habituales. Estoy segura de que Kilima House se llenará pronto de huéspedes, dijo la mujer en tono optimista con el deseo evidente de animarla. Becca asintió sin demasiada convicción. Aquella crisis económica de alcance global estaba lejos de haber pasado y tanto los ingleses como los norteamericanos, sus principales clientes, hacía meses que elegían destinos más baratos y cercanos a sus países. ¿Qué tal Astrid te está ayudando como le dije? Cambió de tema. Jerry hizo una mueca expresiva. En cuanto acabó de pelar los guisantes salió corriendo. Según ella, Macory le había dicho que podía acompañarlo a los pastos. Becca lanzó un bufido indignado. Le advertí que o arrimaba el hombro o la mandaba a Copenhague en el próximo avión. Se pasa la vida incordiando a Macory. No sé, me recuerda a alguien. Los ojos oscuros tenían un brillo malicioso. Yo no iba por ahí persiguiendo a nadie, replicó su interlocutora, indignada. Te recuerdo que Macory siempre ha sido mi mejor amigo y que conozco estas tierras tan bien como él. Astrid solo es una adolescente ignorante que, sin embargo, se cree que lo sabe todo. Jerry cogió la bandeja con la taza vacía y el plato en el que no quedaba una sola miga. ¿Y qué adolescente no es así? Se encogió de hombros. A Guy parece que le gusta. Astrid ha mejorado mucho desde que llegó. Becca hizo una mueca, no demasiado convencida de que Guy, el dios supremo de la tribu Masái, tuviera mucho interés en su insoportable pariente. Un buen día, había recibido una carta de Copenhague de una prima lejana a la que no había visto en su vida, en la que le contaba que su hija Astrid, de tan solo 15 años, se movía con malas compañías y que si no le importaba que la mandara en las vacaciones a hacerle una visita.
Antes de que Becca hubiera tenido oportunidad de sacar lápiz y papel para contestar a esa prima aprovechada que no tenía tiempo ni ganas de ocuparse de una adolescente problemática, la chica había aparecido en la puerta de Kilima House con una enorme maleta y cara de pocos amigos. Sin embargo, debía reconocer que en el mes que llevaba viviendo allí le había cambiado el gesto. No solo había hecho muy buenas migas con Jerry, que la había acogido bajo su ala con aquel formidable instinto maternal que Becca conocía tan bien, sino que había concebido una intensa adoración por Macory, al que seguía a todas partes como un perrito faldero. Sorprendentemente, no parecía añorar en absoluto la vida en la gran ciudad ni tampoco la compañía de esas amistades poco recomendables, todo lo contrario, por lo visto no tenía ninguna prisa por volverse a su país. Becca sospechaba que la nueva pareja de su madre, que al parecer ahora vivía en su casa, también había influido en la decisión. Si no hubiera sido por eso, y porque aquella prima desconocida había prometido enviar un exiguo cheque para su manutención todos los meses, ya la habría mandado de vuelta a Dinamarca. En ese momento, un fuerte griterío se coló por la otra ventana, que seguía abierta. Se miraron unos segundos, alarmadas. Jerry volvió a dejar la bandeja sobre el escritorio y, sin mediar palabra, ambas salieron corriendo de la habitación. Becca, más joven y ágil, llegó la primera a la puerta principal donde una multitud de ancianos, mujeres y niños masái se había congregado alrededor de dos jóvenes kikú que sujetaban los extremos de una camilla improvisada con un tablón de madera, sin dejar de hablar a gritos. ¿Qué ha pasado?, preguntó en suajili mirando asustada al hombre blanco que se retorcía de dolor sobre la tosca camilla. Los dos jóvenes, vestidos con bermudas y camisa caqui, empezaron a hablar a la vez muy excitados. Jambo, Miss. Un accidente. Mr. Harris dijo que lo trajéramos aquí. ¿Y por qué aquí? Cuando vea a John. Varios ancianos y algunas mujeres del poblado intervinieron en ese momento, decididos a dar su parecer sobre lo que debía hacerse a continuación, y el alboroto aumentó de modo considerable. Pueden callarse todos y llevarme de una vez a un hospital. La voz profunda, en la que se mezclaban a partes iguales la furia y el dolor, consiguió que se hiciera un súbito silencio. Becca se inclinó sobre la camilla, y la mirada salvaje de unos ojos furiosos del color del acero le produjo un sobresalto. Me temo que incluso el hospital más próximo está demasiado lejos, dijo también en inglés, pero cambió de nuevo al ma para dirigirse a Jerry. Lo llevaremos a la habitación del lago. En realidad llamar lago al acharque de aguas achocolatadas, cuyas orillas eran un barrizal hollado por las pezuñas de innumerables antílopes, gueseles de Thompson, cebras y algún que otro elefante que bajaban a beber a última hora de la tarde, resultaba un poco rimbombante, pero era la mejor habitación de Kilima House. De hecho había sido la de su padre, y Jerry, después de asentir con la cabeza, indicó a los dos jóvenes kikú que la siguieran. Paul, despacio, despacio. Matú, Becca llamó a uno de los chiquillos que reían y se daban codazos, encantados con la situación. Ve a avisar a Naserian. Dile que venga rápido. Miss. El pequeño le lanzó una sonrisa de un blanco deslumbrante, feliz con el papel protagonista que le tocaba desempeñar en aquel drama, y salió disparado a cumplir el encargo. Becca dio un par de palmadas. Todo el mundo a su casa. Vamos. A regañadientes, los habitantes de la cercana aldea empezaron a despejar la entrada. Satisfecha por el momento, se apartó un mechón de pelo rubio que se le había escapado de la trenza y se lo sujetó detrás de la oreja. Entonces reparó en el chico moreno de rostro desencajado, cuyos pantalones de camuflaje estaban manchados de sangre. Ven conmigo, dijo cambiando de nuevo al inglés. El chico, que no debía de tener más de 18 años, pareció aliviado de que alguien le dijera lo que tenía que hacer y la siguió al interior como un cordero. Lo que le faltaba. Becca soltó un profundo suspiro, otro adolescente desorientado del que hacerse cargo. En fin, se dijo resignada, subiría a ver si podía hacer algo por ese hombre, cuyos gritos y maldiciones resonaban por toda la casa. ¿Puede saberse qué pretende?, dijo el hombre al verla acercarse con unas afiladas tijeras en la mano a la cama sobre la que acababan de depositarlo los dos jóvenes kikú sin hacer el menor caso de sus terribles juramentos antes de que Jerry los hiciera salir de la habitación. Voy a cortar el pantalón y quitarle la bota, si puedo. Ese si puedo no debió de convencerlo demasiado. Prefiero esperar a que llegue el médico. Becca estuvo a punto de decir algo, pero notó que el rostro moreno del hombre estaba cada vez más pálido y que tenía la frente empapada de sudor, así que se volvió en cambio hacia Jerry pidiéndole ayuda con la mirada.
Esta se limitó a encogerse de hombros y anunció que bajaría a hervir un poco de agua y traería de paso unos trapos limpios y el botiquín. Luego se volvió hacia el chico, que parecía al borde del desmayo, y le ordenó que bajara con ella. Cuando salían de la habitación, Becca le gritó a Jerry que le diera un trago del coñac de su padre que guardaban para emergencias. No se preocupe, dijo cuando se quedó a solas con el herido, esbozando una sonrisa un tanto forzada que esperaba que resultase tranquilizadora. No es la primera vez que me enfrento a una situación de emergencia. Ahora no se mueva, por favor. Sin embargo, pese a su estado de debilidad, aquel hombre no parecía dispuesto a colaborar y, al ver que se acercaba un poco más con las tijeras en ristre, trató de apartar la pierna. El brusco movimiento le arrancó otro alarido y una nueva sarta de maldiciones. Al oír aquellas barbaridades, la sonrisa se borró de inmediato de los labios femeninos. He dicho que no se mueva. El tono feroz, el mismo que Jerry usaba con ella cuando no era más que una chiquilla desobediente, tuvo un efecto inmediato. El hombre dejó de debatirse y la miró estupefacto. Becca aprovechó la súbita tranquilidad para cortar con cuidado la pernera del pantalón manchado de sangre desde el tobillo hasta la cintura y apartó la tela manchada. Al ver la herida, por la que asomaba el blanco del hueso y de la que no cesaba de manar sangre, frunció los labios y emitió un silbido silencioso. De inmediato se llamó al orden, se incorporó, cogió un almohadón que había en una silla cercana y se lo puso debajo de la pierna, aunque no se atrevió a quitarle la bota. Pese a que trató de ser lo más delicada posible, la maniobra le arrancó un nuevo aullido de dolor. ¿Qué demonios hace? ¿Usted qué cree? Trato de detener la hemorragia. No me gustaría que se desangrara en la mejor cama del hotel. No puedo permitirme el lujo de comprar un colchón nuevo. Una vez más, él la miró incrédulo y a Becca le remordió la conciencia por hablarle con tanta dureza. Al fin y al cabo, ese pobre hombre no tenía la culpa de sus problemas económicos y debía de estar sufriendo como un condenado. Le lanzó otra de esas sonrisas rígidas y trató de mostrarse un poco más amable mientras cubría la herida con uno de los paños limpios que acababa de traer Jerry. El chico, que había entrado detrás de ella, ya tenía mejor color y aplicaba una ligera presión alrededor del hueso para tratar de detener el sangrado. Por supuesto, no se le escapó el respingo que dio el paciente, pero trató de distraerle con un poco de conversación. No le voy a mentir, la cosa no pinta bien. Es una fractura abierta. Por suerte no es la primera que veo y tengo un arsenal de antibióticos para combatir una posible infección. Además, dentro de poco estará usted en las mejores manos del mundo. El hombre, que a medida que hablaba se iba poniendo cada vez más pálido, al escuchar la última frase le lanzó una mirada en la que, por primera vez, asomó algo parecido a la esperanza. ¿Viene ya el médico?, preguntó con voz débil. En ese momento, Jerry, que había vuelto a salir, entró de nuevo en la habitación acompañada de una anciana muy delgada, vestida con la tradicional zuca roja y varios collares de abalorios alrededor del cuello. Justo a tiempo, dijo Becca con alivio apartándose un poco para dejar sitio a la anciana. Le presento a Naserian, tiene las manos más suaves de toda Kenia. La mujer sonrió como si entendiera sus palabras, una sonrisa que dejó al descubierto la falta de varias piezas dentales. Tiene que estar bromeando, susurró el herido con una expresión de absoluta incredulidad que habría resultado cómica en cualquier otra situación. Sin embargo, se repuso casi en el acto y, pese al dolor y a la gran cantidad de sangre que había perdido, se las arregló para decir con un rugido furioso: quiero un médico, ¿lo entiende, pequeña estúpida? Un médico de verdad. No voy a permitir que, sin hacer caso de aquellos exabruptos, Becca clavó los ojos en Jerry y asintió con la cabeza, a la de una, a la de dos y a la de tres. Como un solo hombre, se echaron encima del paciente y cada una de ellas lo agarró por uno de los brazos. Tú, le gritó Becca al chico, sujétale la pierna. El muchacho reaccionó en el acto y se sentó encima de la pierna buena del hombre que estaba tendido en la cama. A los pocos segundos, entre los tres habían conseguido inmovilizarlo por completo, aunque lo que no consiguieron fue contener el chorreo de brutales insultos y palabrotas que surgía de la boca de su víctima. Vaya boquita, Becca le hizo al chico un gesto expresivo con las cejas y, por primera vez, lo vio esbozar una sonrisa trémula. La anciana, entre tanto, se había puesto manos a la obra. Lo primero que hizo fue limpiar los restos de arena y suciedad de la herida con los trapos y el agua hirviendo que había subido Jerry y después la espolvoreó con una generosa cantidad de antiséptico. Cuando quedó satisfecha,
Estudió la fractura con detenimiento unos minutos antes de colocar las manos alrededor de la pantorrilla masculina. Luego alzó los ojos al cielo y pronunció unas palabras en ma antes de volver de nuevo su atención a la pierna. De pronto, con un giro preciso de esas manos de venas marcadas que, pese a su aspecto frágil, debían de poseer una fuerza inusitada, devolvió el hueso desplazado a su sitio con un crujido seco. Becca se estremeció al oír el desagradable sonido, acompañado de un último grito desgarrador del herido, cuyo brazo sujetaba con fuerza y que, en ese preciso momento, se desmayó. Mucho mejor así. No había oído tantas barbaridades en mi vida, dijo en tono frívolo, aunque en el fondo sentía un alivio indecible al saber que aquel pobre hombre no sufriría más con los manejos de la curandera. Jerry y el chico asintieron en silencio, este último volvía a estar muy pálido. En ese momento, Naserian dio unas cuantas órdenes con su voz cascada. De inmediato, Jerry le hizo una seña al muchacho para que la siguiera afuera otra vez. Becca y la curandera contemplaron el rostro grisáceo del hombre inconsciente. La boca masculina, de labios firmes y delgados, conservaba un brites de dolor. ¿Crees que quedará bien? Habló en la lengua masái, que dominaba a la perfección, así como el inglés y el danés que su padre se había empeñado en que debía conocer y, por supuesto, el suajili. Cuando alguien se admiraba por ello, Becca se encogía de hombros sin darle mayor importancia. Al fin y al cabo, decía siempre, el danés y el inglés eran los idiomas materno y paterno, respectivamente, y el mala lengua de Jerry, su segunda madre. La anciana hizo un gesto vago con las manos. Solo Guy sabe lo que deparará el futuro. Pobre hombre. Becca lo miró con lástima y le apartó un mechón de pelo castaño oscuro de la frente con la punta de los dedos. De repente, Naserian le sujetó la mano con una de las suyas y se la apretó con fuerza, luego cogió la mano del hombre inconsciente con la otra e hizo lo mismo. Becca frunció el ceño. ¿Qué? La anciana levantó la mano inerte. Hay una poderosa energía que viene de este hombre, dijo. Luego hizo lo mismo con la mano de Becca. Hay una poderosa energía que viene de esta mujer. ¿Y eso qué significa? Preguntó curiosa. Significa, ten cuidado, pequeña Miss. Becca frunció el ceño y miró al hombre inconsciente. ¿Crees que podría resultar peligroso? Como Simbe, el león, como Mambe, el quequedrilo. La anciana negó con la cabeza. Mambe y Simbe son peligrosos para todos. Este hombre solo es peligroso para ti. Al oír aquello, Becca lanzó una carcajada, sin darle demasiada importancia a esas palabras apocalípticas. Había vivido allí toda su vida y sabía de sobra lo supersticiosos que podían llegar a ser los masái. Quien escucha la voz del anciano es como un árbol fuerte, quien se tapa los oídos es como una rama al viento. Dentro de poco no reirás, afirmó muy seria la curandera y, pese a su escepticismo, a Becca la recorrió un escalofrío.